Ah, eran otros tiempos, la época dorada de la música, cuando los artistas no solo cantaban, sino que entregaban su alma en cada nota. Recuerdo una voz que alguna vez dominó las ondas radiales, una voz capaz de hacerte enamorar o arrancarte lágrimas con tan solo un verso. Estaba en todas partes, en la radio, en la televisión, en teatros abarrotados de fans que lo adoraban. Sus canciones no eran solo melodías, eran historias, emociones, fragmentos de vida misma. Pero el destino puede ser cruel, y la forma en que terminó su historia, bueno, es casi demasiado trágica para creerla. Un simple error, algo tan pequeño como dormir en la posición equivocada, lo dejó en un estado del que nunca se recuperaría. Y por si eso no fuera suficiente, hubo un tiempo en el que la gente incluso pensó que ya había muerto, que lo habían dado por perdido. Hoy nos sumergimos en la vida, el legado y los desgarradores últimos días de una de las voces más inolvidables de una era. Si te gustan las historias de música, nostalgia y las leyendas que marcaron nuestro mundo, no olvides darle like a este video y suscribirte. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. La historia de Manolo Muñoz comienza en La Barca, un pequeño pueblo en el estado de Jalisco, México. Fue allí, en 1941, donde nació en el seno de una familia humilde pero trabajadora. Desde muy joven comprendió lo que significaba aportar, cargar con su peso, hacer su parte. Mientras otros niños jugaban en las calles, libres de preocupaciones, el joven Manolo ya asumía responsabilidades. Trabajó como mandadero, haciendo pequeños encargos en el barrio, y más tarde comenzó a ayudar en una barbería. Estos no eran solo trabajos, eran lecciones de perseverancia, de resiliencia, de la dignidad silenciosa del trabajo honesto. Pero, entre esas tareas, había algo más, algo que lo distinguía. La música había comenzado a moldearlo, a llamarlo hacia algo más grande que la vida que parecía predestinada para él. Esa pasión por la música encontró su primera verdadera salida cuando se unió a los Gibson Boys, un grupo que se convirtió en su puerta de entrada al mundo de la interpretación profesional. Con ellos cantó canciones que pronto se volverían conocidas, incluyendo El Acapulco Rock y La Plaga, ambas cargadas con el ritmo y la energía de la explosión del rock and roll que arrasaba en México en ese momento. Pero, por mucho que disfrutara ser parte de un grupo, dentro de él había algo que anhelaba más. Tenía una voz, una presencia que exigía brillar por sí sola. Eventualmente, tomó una decisión audaz, una que definiría su carrera. Dejó la banda y se lanzó como solista. Fue un riesgo, pero uno que pronto demostraría valer la pena. Como solista, Manolo rápidamente dejó huella. Su voz, juguetona pero poderosa, se adaptaba perfectamente a las canciones que lo definirían. Grabó La Pera Madura, Ay Preciosa, Dale Dale y Juanita Banana, cada una mostrando su capacidad para mezclar ritmo y emoción de una manera que cautivaba a la audiencia. Pero, entre estas primeras canciones, una en particular destacó: Speedy González. Su interpretación de la canción se convirtió en un éxito instantáneo, consolidándolo como una de las voces más distintivas del rock y el pop mexicano. Era evidente que Manolo Muñoz tenía algo especial, un carisma que trascendía el estudio y llegaba al corazón de sus oyentes. Su talento, sin embargo, no se limitaba solo a la música. El mundo del cine pronto notó su encanto y presencia escénica, lo que lo llevó a participar en varias películas durante la década de 1960. En Mi alma por un amor, compartió pantalla con Enrique Guzmán y Angélica María, dos de las estrellas más grandes de la época. Luego participó en La juventud se impone, una película que capturó la esencia del movimiento del rock and roll en México, junto a César Costa y Enrique Guzmán. Otro papel notable llegó con El bracero del año, donde actuó junto a Eulalio González Piporro y cantó La Pera Madura y Speedy González,
llevando su energía característica a la gran pantalla. Estos proyectos no solo fueron hitos en su carrera, fueron pruebas de su versatilidad. No era simplemente un cantante o un actor, era un intérprete en el sentido más amplio, alguien capaz de cautivar a su público en cualquier medio. Esto quedó aún más claro cuando unió fuerzas con el legendario Javier Solís, interpretando Ay Preciosa, en una colaboración que fusionó el mundo del bolero con el del rock. Más adelante, se reuniría con Angélica María, Enrique Guzmán y David Reynoso en Vivir de Sueños, una película que, como gran parte de su trabajo, resonó con la juventud de la época. Más allá del escenario y la pantalla, Manolo Muñoz era un artista que comprendía la importancia de evolucionar. A lo largo de su carrera, grabó más de 30 álbumes, cada uno reflejando un capítulo diferente en su trayectoria musical. Tenía una capacidad innata para adaptarse, para moverse con las mareas cambiantes de la música popular sin perder nunca la esencia de lo que lo hacía único. Ya fuera cantando rock, pop o baladas románticas, su voz seguía siendo inconfundible. Los años 70 marcaron un momento decisivo en la carrera de Manolo Muñoz. Fue en esta década cuando entregó lo que se convertiría en el mayor éxito de su vida: Llamarada. Con su magnífica voz y un estilo inconfundible, hizo suya la canción, lo que le valió el título de Mr. Llamarada. Pero su éxito no terminó ahí. Continuó cautivando al público con interpretaciones conmovedoras de canciones como En un rincón del alma, Pesares y otro clásico atemporal, Noche, no te vayas. Su habilidad para transmitir emociones profundas a través de la música consolidó su estatus como uno de los cantantes más reconocidos y queridos de México. Aunque había dejado su huella primero en el rock and roll y las baladas románticas, Manolo era un artista que nunca dejó de evolucionar. Adoptó con naturalidad los géneros tradicionales mexicanos, prestando su voz a la banda y el mariachi, donde encontró una nueva audiencia ansiosa por escucharlo. Grabó poderosas versiones de Gorrioncillo Pecho Amarillo y Nieves de Enero, dando nueva vida a estas canciones con su toque único. Su pasión por estos estilos lo llevó a producir 3 álbumes completos dedicados a la banda y el mariachi, demostrando su versatilidad y profundo respeto por la rica herencia musical de México. Pero Manolo Muñoz era más que un simple intérprete. También era compositor, creando canciones que resonaban con sus seguidores. Su arte trascendía el estudio de grabación e incluso produjo un álbum en vivo, capturando la energía y emoción cruda de sus presentaciones en el escenario. Su presencia en la industria del entretenimiento se mantuvo fuerte a lo largo de los años, continuando con sus apariciones en televisión y deleitando al público con su carisma y su inconfundible voz. Una de sus últimas apariciones públicas fue en Al fin de semana con Coque Muñiz, así como en el popular matutino Hoy. En estas presentaciones, interpretó un popurrí de sus más grandes éxitos, un viaje nostálgico a través de su carrera de décadas. También presentó el que sería su último álbum, En busca del amor, que se lanzó en octubre de 2000, el mismo mes de su fallecimiento. El disco incluyó su emblemática canción Llamarada, junto con Compréndela, una composición del reconocido cantautor Martín Urieta. En su última entrevista, habló con calidez y entusiasmo, promocionando con orgullo su álbum y enfatizando su amor por el canto en vivo, declarándose un enemigo del playback. Se le veía lleno de vida, incluso asegurando a los espectadores que gozaba de buena salud, lo que hizo que su repentina partida fuera aún más inesperada y desgarradora. Manolo Muñoz no era solo un artista, era un hombre de muchas facetas. Más allá del escenario y los estudios de grabación, era un hombre de familia, esposo y padre de 2 hijos. Lejos de las luces de la fama, encontraba alegría en los placeres simples de la vida. Pintaba, pescaba y coleccionaba autos, cada pasatiempo reflejando su profunda apreciación por el arte, la naturaleza y la artesanía. Su círculo de amistades incluía a algunas de las figuras más queridas del espectáculo en México,
como Chabelo, Enrique Guzmán y Héctor Lechuga. Pero detrás del encanto y el talento que lo hicieron tan querido, hubo un capítulo de su vida que permanece menos conocido, un episodio que por un momento eclipsó su carrera y casi le costó la vida. Fue un escándalo que sacudió al mundo del entretenimiento. Manolo Muñoz, la voz detrás de Acapulco Rock y numerosos éxitos, se convirtió en el centro de un impactante caso de violencia doméstica en 1976. Más de 4 décadas después, los detalles de aquel fatídico día siguen siendo un escalofriante recordatorio de que la fama no protege de los conflictos personales. En el centro de la historia estuvo una violenta confrontación entre Manolo y su esposa, Angélica Ayuso Espinosa, una discusión que escaló hasta convertirse en una lucha por la vida. La mañana del 26 de noviembre de 1976 comenzó como cualquier otra, pero tomaría un giro devastador. A las 9:12 de la mañana, paramédicos de la Cruz Roja llegaron a una vivienda en la colonia Prado Coapa, respondiendo a una emergencia angustiante. Lo que encontraron en su interior fue desgarrador. 2 niños pequeños, asustados y llorando, observaban impotentes mientras su padre yacía en el suelo con una herida de bala en el pecho. Su madre, Angélica, estaba cerca, con el rostro ensangrentado. Los primeros reportes eran confusos. ¿Qué había sucedido dentro de esa casa? ¿Cómo una disputa familiar había llegado al borde de la tragedia? A medida que la noticia se propagó, el público y las autoridades exigían respuestas. ¿Qué pudo haber llevado a un desenlace tan violento? La especulación se desató hasta que finalmente salieron a la luz los testimonios de Manolo y Angélica. Según la declaración de Angélica a las autoridades, los acontecimientos de esa mañana se salieron de control cuando Manolo regresó a casa para hacer su maleta antes de una presentación programada en Veracruz. Se desató una discusión, aunque la causa exacta era incierta. Lo que sí estaba claro era que Manolo había estado bebiendo. Bajo la influencia del alcohol, supuestamente atacó a su esposa, golpeándola en la cabeza con un arma de fuego. Aterrada y desesperada, Angélica se defendió. En el forcejeo, logró arrebatarle el arma, y entonces un solo disparo resonó en la casa. En los momentos siguientes, mientras Manolo caía al suelo, herido y sangrando, Angélica se quedó paralizada por la conmoción. Su reacción inmediata no fue huir ni esconderse, sino pedir ayuda. Llamó a un médico, esperando, a pesar de todo, que el hombre al que acababa de disparar sobreviviera. En una entrevista con el Universal Gráfico, su esposa, Angélica Ayuso, reveló la montaña rusa emocional que había sido su matrimonio. Describió su relación como tormentosa, llena de contradicciones, donde la admiración y el resentimiento coexistían en un equilibrio frágil. Hay mañanas en las que siente repulsión por todo lo que lo rodea, confesó. Pero por otro lado, hay momentos en los que está inspirado y ama la vida. Fue una declaración que pintó un retrato complejo de Manolo, un hombre que, a pesar de su talento y fama, luchaba con demonios internos que a menudo se filtraban en sus relaciones personales. La frase, del amor al odio hay un solo paso, nunca había parecido más acertada, pero en este caso, las consecuencias fueron devastadoras. Tras los impactantes sucesos del 26 de noviembre de 1976 y la investigación que siguió, se le realizaron pruebas de pólvora a Angélica. Cuando los resultados dieron negativo, fue puesta en libertad. A pesar de la violencia que había sufrido esa mañana, se negó a presentar cargos contra su esposo. En su lugar, solo deseaba su pronta recuperación. Fue una revelación que dejó a muchos atónitos. ¿Por qué una mujer visiblemente herida y en medio de una confrontación que casi le costó la vida, elegiría proteger al hombre que la había lastimado? Quizás la respuesta residía en las complejas emociones que los unían, las mismas que habían alimentado su volátil relación durante años. Mientras tanto,
en la ambulancia que lo trasladaba al hospital, el propio Manolo Muñoz ofreció su versión de los hechos. Según reportes de la revista Alarma, admitió que la confrontación comenzó porque llegó tarde a casa, lo que molestó a su esposa, pero luego hizo algo inesperado. Asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido. En una declaración que dejó sin palabras a muchos, el ícono del rock confesó: «Me enojé, saqué la pistola y empecé a golpearla». Pero lo que dijo después fue aún más escalofriante. A medida que la gravedad de sus actos lo golpeó, al ver a su esposa en el suelo, apenas consciente, lo invadió un profundo arrepentimiento. En ese instante de desesperación, giró el arma hacia sí mismo y apretó el gatillo. Aunque no se ofreció más explicación sobre el intento de suicidio de Manolo Muñoz, una cosa era segura. La prueba de parafina confirmó que él, y nadie más, había apretado el gatillo. Fue una conclusión aterradora a una noche de violencia, un momento que pudo haber acabado con su vida, pero que, en cambio, se convirtió en otro capítulo en la complicada historia de un hombre cuyo talento y demonios estaban en constante guerra. Pero esta no fue la primera vez que el temperamento de Manolo Muñoz acaparaba titulares. Su historial de comportamiento violento se remontaba a años atrás. En 1962 ya había antecedentes de sus tendencias agresivas cuando fue arrestado por agredir a la fotógrafa Marta Robles Gutiérrez. El ataque fue lo suficientemente grave como para que tuviera que pagar una fianza de 25,000 pesos para obtener su libertad. Fue un incidente que insinuaba un lado más oscuro del hombre detrás de la música, un lado que, a pesar de su fama y éxito, parecía seguirlo como una sombra. A pesar del caos, Manolo Muñoz sobrevivió aquella noche casi fatal de 1976. Tras 3 días en el hospital, los médicos lograron estabilizarlo, tratando la grave hemorragia entre sus pulmones, hígado y riñones. Su cuerpo se recuperó, pero ¿qué pasó con su espíritu? ¿Cambió después de ese roce con la muerte o siguió luchando contra los mismos demonios internos que casi lo consumieron? Vivió otros 24 años, continuando con su carrera, adaptándose a nuevas tendencias musicales y manteniéndose en la industria. Pero el tiempo, como siempre, terminó por alcanzarlo. En octubre del año 2000, la historia de Manolo Muñoz llegó a su fin, no en medio de un escándalo o la violencia, sino en el silencio. Falleció a causa de un derrame cerebral. Se suponía que era un nuevo comienzo. Apenas 2 meses antes de la tragedia, Manolo Muñoz había iniciado un nuevo capítulo en su carrera, uno que prometía reinvención y emoción. Con más de 4 décadas en la industria musical, estaba promoviendo su más reciente álbum, En Busca del Amor, y durante una visita a El Universal no podía contener su entusiasmo. «Me siento como un niño con un juguete nuevo», decía, rebosante de la misma pasión que había impulsado su extensa trayectoria. Para su nuevo disco, Muñoz mezcló nostalgia con innovación, regrabando sus éxitos clásicos y superponiendo sus propias armonías, utilizando la tecnología digital más avanzada. Decidido a seguir vigente, no solo quería reconectar con sus seguidores de toda la vida, sino también llegar a nuevas audiencias. «Quiero que me vean en todas partes. Quiero que los jóvenes me conozcan», afirmaba. Después de 5 años alejado del estudio, cambió de disquera con la esperanza de un nuevo comienzo. «Nunca me promovieron, pero aquí estoy, feliz y listo para compartir mi música nuevamente». Si bien abrazó la nueva tecnología en el estudio, Muñoz se negó rotundamente a comprometerse en sus presentaciones en vivo. Era un férreo opositor al playback, considerándolo una falta de respeto para el público. «No lo necesito. No entiendo cómo algunos cantantes lo hacen, les quita el sentimiento», comentaba. En su lugar, imaginó una puesta en escena dinámica, con 2 pantallas gigantes proyectando su imagen y su voz, creando un espectáculo que combinaba lo clásico con lo moderno. Bohemio y eterno romántico,
Muñoz encontraba inspiración en la vida y en quienes lo rodeaban. Escribió Morir 2 veces para su querida amiga Lucha Villa, aunque ella nunca llegó a grabarla. Otra canción, Aprovéchate de mí, se inspiró en Alejandra Guzmán, cuya fuerte personalidad le pareció ideal para la sensualidad de la pieza. Así es como trabajo. Dejo que mi imaginación tome el control, reflexionaba. El sencillo principal del álbum, Compréndela, tuvo un videoclip especial filmado en la Ciudad de México, agregando un toque personal. Aparece una amiga muy querida y la cubro con pétalos de flores, compartió con orgullo. Pero más allá de la música, Manolo Muñoz tenía una filosofía de vida, una que él creía que lo mantenía saludable. Juraba por una regla simple: mantenerse tranquilo, ser feliz y evitar el estrés en la medida de lo posible. Al recordar su larga trayectoria, reflexionaba sobre las alegrías que le había dado. El calor del público, viajar a nuevos lugares, las amistades que he hecho, todas han sido grandes recompensas. Sin embargo, no todo había sido perfecto. Si hubo algo que realmente lo hirió, fue sentirse abandonado por su antigua disquera. Ignoraron mi trabajo. Eso me entristeció profundamente, confesó. Pero ahora, con su nuevo disco y el respaldo renovado detrás de él, se sentía rejuvenecido, como si por fin se estuviera reencontrando con el público que lo había abrazado durante tantos años. Esta fue la última entrevista que Manolo Muñoz concedió. Habló con la pasión de un hombre que aún tenía sueños por perseguir, sin saber que su tiempo se estaba agotando. Sus palabras, llenas de esperanza y ambición, se convirtieron en parte de su último legado, un testimonio de un artista que nunca dejó de buscar amor, reconocimiento y la música que siempre fue su razón de ser. Y así, amigos, se cierra el capítulo final y trágico de una voz que definió una era. Desde las alturas de la fama hasta las profundidades de la desgracia, su vida fue un testimonio tanto del brillo como de la fragilidad de quienes entregan su alma a la música. Es desgarrador pensar que alguien que dio tanto al mundo tuvo un final tan desafortunado, pero sus canciones siguen vivas, todavía suenan en la radio, en los recuerdos de quienes crecieron con ellas y en los corazones de quienes las descubren hoy. Ese es el poder del verdadero arte. Nunca muere del todo. Si esta historia te conmovió, si tú también crees que las leyendas no deben ser olvidadas, mantengamos viva su memoria. Dale like, suscríbete para más historias como esta y dime en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de este artista inolvidable? Nos vemos en la próxima.